paso a paso para crecer en redes sociales. Muy buenas, soy Verónica de la Fuente, bienvenidas, bienvenidos a un nuevo vídeo resumen de un libro. Hoy te traigo este resumen, el libro de Víctor Heras, cómo consiguió más de 500.000 seguidores. No es el tema al que estáis acostumbrados a escucharme, pero es algo que creo que a mí ahora me interesa aprender sobre este tema, cómo crecer en redes sociales y, bueno, pues de paso puedes aprovechar estos tips, esta manera de crear contenido para tu canal o tu empresa. Bien, vamos a por ello. Bueno, Víctor empieza hablando de, bueno, pues cómo podemos aumentar el número de seguidores. Al final tenemos que entender que, mirad, las personas, según yo voy a hablar siempre según Víctor, pues porque yo entiendo bien poco todavía. Entonces, las personas no entramos a las redes sociales ni para aprender, ni para comprar, ni para ver contenido. Al contrario de lo que, pensamos normalmente. Simplemente entramos a las redes sociales para ver contenido que nos entretenga. Contenido que sea estimulante. Que eleve nuestros niveles de dopamina, que es, bueno, pues al final la hormona la hormona de la adicción, por así decirlo. Y también especifica entre que, bueno, pues tienen muchísima mejor reacción un vídeo corto frente a un vídeo largo y un vídeo vertical frente a un vídeo horizontal. Entonces, esto lo que al final lo que tenemos que conseguir es caerle bien al algoritmo, evidentemente, porque depende del algoritmo, que son las personas a las cuales muestra nuestro contenido, pues depende de la gente que se quede viendo tu vídeo, se lo mostrará a más personas o dejará de mostrarlo. Entonces, al final tenemos que entender que el algoritmo, lo que quiere la red social en principio es ganar dinero. Entonces esto pues lo puede hacer mediante, pues por ejemplo, los anuncios, y lo puedes conseguir mediante los anuncios, ahí le estás haciendo ganar dinero, pero también lo podemos hacer mediante captar la atención de las personas a las cuales nos queremos dirigir, porque al final cuanto más estímulo yo pueda provocar en mis vídeos, esto más visitas tendrá y al final creará más anuncios, se moverá más esa publicación y le harás ganar más dinero a esa red social. Bien, luego nos habla de la comunicación. En este caso nos habla de la torre Apple, un acrónimo: A de avatar, P de propuesta y E de estructura. Nos dice que para poder crear contenido que se viralice, que guste, pues tenemos que encontrar un avatar. ¿Un avatar quién es? Pues es tu cliente ideal, la persona a la cual tú te diriges, que tiene específicamente las características que tú, en las cuales puedes mejorar o ayudar o solucionar su problema. Entonces tú tienes que preguntarte, ¿qué piensa esa persona? ¿Qué le preocupa? Tienes que ir respondiendo todas estas preguntas. ¿Qué le gusta? ¿Qué escucha? Pues preguntas así. Luego tenemos la P de propuesta. Evidentemente, tienes que darle exactamente lo que quiere. La propuesta tiene que coincidir con lo que quiere ese avatar, ese cliente ideal tuyo. Y la E de estructura, tiene que haber siempre una estrategia detrás del contenido. Bien, el avatar, ¿vale? El cliente ideal. Aquí es muy bueno, pues habrá que tener que filtrar información, pues ir filtrando, pues para ir conociendo mejor a tu avatar. Porque al final, como hemos dicho, que tenemos que responder cómo piensa, qué le preocupa, cuáles son sus problemas, qué metas tiene, qué valores persigue, pues al final nos tenemos que fijar en qué problemas tiene, porque ahí es donde entras tú o donde entro yo. ¿De qué manera puedo ser la única persona que solucione esos problemas?
problemas, para así diferenciarte del resto de tu competencia. Normalmente lo ideal, a la persona que mejor vas a conocer es a tu yo del pasado. Es esa, ¿por qué? Pues porque tú ya sabes lo que pensabas, lo que sentías, que ya sabías pues cómo reaccionas ante ciertas cosas, que es lo que te ha ayudado a estar donde estás, a crecer, a pensar de diferente manera. No sé, pues al final a nuestro yo del pasado es a la persona que mejor podemos ayudar. Entonces, aquí Víctor pues nos dice que los problemas los divide en tres, que es tangibles, intangibles o merecedores en este caso. Bueno, pues para él lo más importante son los tangibles y los merecedores. Los intangibles y los merecedores. Los tangibles, pues ¿qué son? Pues por ejemplo, son problemas externos. Pues quieren un coche, por ejemplo. Los intangibles son donde ya involucramos algo interno, donde intervienen nuestras emociones, nuestros sentimientos en ese problema. Y aquí es donde, claro, donde un vendedor, una persona tiene que ir a pinchar, a pinchar en el buen sentido, sino es donde tú más puedes captar su atención, porque al final las personas podemos querer tener muchas cosas, pero al final lo que nos fijamos más en el ser que en el tener. Aunque parezca lo contrario, lo que nos duele es el ser al final. Y luego tenemos los problemas o las personas merecedoras, que son la persona que tú te vas a dirigir de yo me lo merezco. Entonces, tenemos que ver el quién, el contexto, para poder solucionar el problema. Bien, también nos dice que debemos de crear algún enemigo en común entre esa persona y yo, porque al final ese enemigo que tenemos en común es la manera de empatizar que yo tengo con esa persona, y es el problema, o sea, es decir, tenemos este enemigo en común y yo puedo solucionártelo, yo ya lo he vencido a este enemigo, entonces yo te lo soluciono pues sobre todo con tres fases, que es uno, la responsabilidad, dos, dándole la solución, haciéndole responsable, dos, la solución, y tres, la pertenencia. Entonces, normalmente lo que tenemos que crear como enemigo, como empatizar con ellos, es con nuestras metas, ¿verdad? Que sean más emocionales que reales. Pues por ejemplo, aquí pone varios ejemplos y dice, tú no quieres un coche, quieres sentirte poderoso al conducir ese coche. Pues es eso, es encontrar el sentimiento que hay detrás de la acción que quiere conseguir esa persona. Pues voy a decir unas cuantas de una lista que aquí Víctor nos deja, que es, tú pues al final tienes que averiguar qué deseo es el que está detrás de lo que él quiere, de lo que tu avatar quiere, ¿no? Pues por ejemplo, un amor romántico viene detrás, pues quieren, la necesidad es la necesidad de sexo, de sentirse deseado, de sentirse bello para otra persona. En el alimento pues tienen necesidad de comer. Por ejemplo, en el orden pues hay necesidad de tener un entorno estable. Bueno, pues así sucesivamente. Hay una lista que la podéis localizar en el libro y podéis echarle un ojo. Bien, por otro lado nos habla de la propuesta. Entonces, la propuesta, tienes que aprender a cómo hacerte escuchar, aprender a que te escuchen, a que te sigan, y al final pues eso hará que te compren. Y para eso tu propuesta tiene que ser única ¿frente a qué? Frente a la propuesta, ¿no? O a lo que ofrecen, o la manera de hacer que tienen tu competencia. Entonces tú te tienes que hacer varias preguntas aquí, pues para poder crear esa diferencia. Pues por ejemplo, ¿de qué manera puedo cobrar? ¿De qué manera yo puedo al final sí, cobrar? ¿Qué es lo que puedo crear para ganar dinero? Bueno, pues puedo hacer clases online, puedo hacer cursos, puedo hacer mentorías. Entonces ir abriéndote el abanico de las distintas posibilidades y ver a ver qué es lo que más se ajusta a tu modelo de negocio. Por otro lado, ¿cuál es mi preferencia? O sea, ¿qué es lo que me hace diferente al resto? En el tema de, pues lo que hablamos, de promesa, de contenido, ¿cómo lo puedo hacer diferente? ¿Cómo puedo marcar esa diferencia para que realmente mi marca esté por encima del resto de mi competencia, para poder atraer a mi cliente ideal? ¿Vale? Porque al final no se trata de lo que tú
quieres, sino se trata, o de lo que yo quiero, se trata de lo que esa persona quiere y necesita. Entonces tengo que hacer un análisis escueto para crear el contenido, crear esa propuesta en torno a lo que mi avatar necesita. Conocimientos, ¿vale? Pues también tengo que preguntarme, o tienes que preguntarte, da igual, voy a hablar en primera persona, pero bueno, ¿qué herramientas necesito para poder llegar hasta ahí, hasta esa persona? ¿Qué objetos voy a necesitar? Pues no sé, por ejemplo, un entrenador personal, voy a necesitar, sí, aparte de un micro, una cámara, voy a necesitar un TRX, pesas, un mini gimnasio, no lo sé. Cada persona pues necesitará unas cosas. Y lo mismo con los materiales. También aquí muestra un gráfico, bueno, es un triángulo donde los tres vértices te dice habilidad, pasión y dinero, porque al final lo que a ti te apasiona, lo que tú, donde tú puedas demostrar realmente tus habilidades, es en lo cual tú puedes ganar más dinero. Bueno, luego hablamos sigue hablando del contenido, que el objetivo al final de tu contenido pues tiene que ser empatizar con tu cliente ideal, pues que demuestres una credibilidad, que des confianza, y al final todo esto te haga una autoridad en tu tema, pues porque es la única manera de que al final tú puedas llegar a ese avatar y vendas tu producto y puedas ayudarle. Y esto pasa por llamar la atención de las personas correctas. Tenemos que tener ideas ganadoras, pues porque al final esto es lo que va a convencer a esa persona de que tú eres la persona que puede solucionarle el problema. Luego además nos habla de una estructura para poder viralizar el contenido, que es el viral copy, que bueno, pues te dice que primero tiene que tener, pues son 4 partes. Primero un gancho en el cual él nos da 15 tipos de ganchos diferentes, y esto lo único que es durante los 3 primeros segundos vas a decir una frase, hay algún tipo de llamada de atención durante los 3 primeros segundos, en el cual eso lo que intentas es llamar la atención y que siga viendo el vídeo. La segunda parte es la historia, y la historia es donde vamos a crear emoción, una cierta empatía con esa persona para que siga viendo el vídeo. Luego ese vídeo tendrá que tener como tercera parte una moraleja, o sea, la enseñanza real que yo quiero mostrarte a ti para que tú aprendas pues algo que yo ya he aprendido por mi experiencia. Y por último tenemos la llamada de atención, que es donde yo tengo que intentar de una manera graciosa, de una manera con humor, haciéndolo, ¿vale? Que haga lo que esa persona, lo que yo quiero, pues en este caso, que es que me sigan, pues hacer que me sigan, que compren, que entren en un webinar, no sé, cada contenido que tú crees tendrá un objetivo diferente. Bueno, tenemos también luego aquí, nos habla de gancho, un gancho que es muy potente, es el gancho cotilla, porque al final las personas que quieren saber, necesitan saber, pues para que no les ocurra lo mismo que a esa persona. Entonces tendemos a ser cotillas las personas porque no queremos que nos ocurra a nosotros lo mismo. Además, luego nos habla de un sesgo que también capta mucho la atención en las personas, que es el sesgo de la negatividad. ¿Por qué? Pues porque al final las personas, el cerebro humano está preparado, o al final la experiencia humana a lo largo de la vida nos ha preparado para que nos capte más la atención, la pérdida que las ganancias. Nos importa más qué podemos perder que qué podemos ganar. Entonces se utiliza el sesgo de la negatividad para captar la atención de las personas. Luego nos dice que también tenemos que tener en cuenta, pues bueno, que crear una metodología única y que saber que no a todo el mundo le vamos a gustar, y ya está, y tenerlo muy claro, pero nosotros ser fieles a nuestra esencia. También para crear, importante, el timing o las tendencias, pues hay que elegir los momentos perfectos de hacer ciertas cosas, porque muchas veces nos pueden ayudar a impulsarnos muchísimo más. ¿Qué más nos dice por aquí? Bueno, pues también que intentemos contar las cosas con humor. Esto a la gente al final le engancha, le gusta, porque al final hemos dicho al principio del libro, ¿verdad? Al principio del resumen, que la gente lo que entra en las redes sociales para
entretenerse al final. Entonces, bueno, pues el humor es una manera de entretenerlos y ir creando empatía con ellos. Esa misma empatía la puedes utilizar contando tus historias, pero de una manera como si se lo contaras a un amigo, de la misma manera. Entonces, porque al final las personas, no sé, las personas nos interesamos pues por las vivencias de los demás, como hemos dicho, tenemos el gancho cotilla, pues eso también, ¿no? Es como un sesgo también que tenemos. Entonces, al final, pues contar tus experiencias personales, tus vivencias, todas esas experiencias que nos han dejado pues algún tipo de aprendizaje, pues eso engancha a la audiencia. ¿Cómo crear más fans? Pues generando más emoción en tus contenidos o en tus historias o en lo que sea que crees. Y también, pues es importante para crear fans, pues que crear un contenido que al final que pase tiempo contigo, o sea, al final, pues estar ahí, que es lo que hará que al final la gente, pues, quiera verte y quiera cada vez les enganches más con tus contenidos, tus experiencias, etc. Luego nos habla de cómo vender las historias, de las historias de Instagram en este caso. Dice que, bueno, pues que son muy buenas porque al final filtran a la audiencia y esto te hace llegar quizás a las personas correctas, y que aquí es donde tenemos que mostrar, pues por ejemplo, pues lo que pasa en nuestro negocio detrás de la cámara, ¿no? O en tu vida, mostrar pues a tu equipo, si es que lo tienes, a tu familia, pues un poco tu día a día, qué haces, experiencias, moralejas, los problemas que ya hayas podido tener con tus clientes, ¿vale? Pues al final cosas que generen emoción y esto atrape más a esa persona y que cada vez que subas una historia pues quiere verla y esto al final le vendes. Luego nos habla del sesgo de la reciprocidad y esto es importantísimo también porque al final tú tienes que... Mira, hay un principio en este universo que es el de dar y recibir, y si tú das, al final recibes. Siempre en un equilibrio, ¿vale? Entonces hay que regalar, hay que ayudar a las personas con el objetivo de fidelizar y de ayudar a las personas, evidentemente, ¿vale? Pues, y esto tiene que hacerse de una manera también estratégica. Quiere decir, yo te regalo una ayuda en la cual es el principio de la ayuda, de toda la ayuda que yo puedo ofrecerte para solucionar tu problema, pero el final está en mi producto. Por ejemplo, pues empezar con un reto o empezar con una masterclass y de ahí derivarles a tu producto, a lo que tú realmente tienes para ayudar al mundo. Bueno, luego nos habla de la marca, que es importante, que al final una marca, la diferencia entre marca y empresa la marca lo que vende son los valores y tiene que tener también unas características a la hora de ver visuales, pues como los colores, los logos, pues las frases que use la persona, las muletillas, pues a lo mejor una manera que tienes de llamar a tus seguidores o a tus clientes, bromas, pues una manera de hacer pues que una persona pueda detectar que es tu contenido incluso aunque tú no salgas. Y al final nos tenemos que dar cuenta pues que somos un medio para una comunidad concreta. Luego por último nos habla de monetización y es muy importante para poder ganar dinero, para cada vez o escalar ese negocio, pues cambiar el mindset, o sea, la mentalidad con la que tú trabajas, porque al final tú tienes que saber que, bueno, pues todos aquellos que te van a odiar, unos te van a amar, unos te van a odiar, pero bueno, tú tienes que encauzarte, ¿vale? Dejar que no te afecten todas esas cosas, tener tu objetivo claro y siempre pensar que el que te odie es porque no es tu cliente ideal y punto. Porque se nos va a criticar, porque evidentemente cuando una persona es creativa y tiene ideas innovadoras, al final la gente que no está en ese nivel la critica porque está hablando de sus miedos y no de lo que proyecta sus miedos y ya está. Bien, entonces, luego pues también nos habla de que tenemos que tener en cuenta qué nivel de consciencia tiene nuestro avatar, nuestro cliente ideal, porque tenemos diferentes niveles de consciencia que hay que tener claros. Por ejemplo, hay personas que son inconscientes de que tienen un problema, otras personas ya son conscientes de que tienen un problema, otras personas son conscientes de que tienen un problema y que existe una solución, otras personas son conscientes de que tienen un problema
que existe solución, pero no es para ellos, o sí es para ellos. Otras personas son conscientes de que tienen un problema y que existe un producto que se lo puede solucionar. Otras personas serán conscientes de que tienen un problema, de que existe una solución y que es tu marca la que cubre esa necesidad. Pues claro, pues entonces dependiendo de ese nivel de conciencia, o tú quieres, pues tú tienes que ir aumentándoselo hasta llevártelo a tu terreno, pues con el contenido, las clases que hagas o el programa que vendas. Bien, luego nos habla de Coprestre. Coprestre es otro acrónimo que es la CO de conocer, la P de problema, la RE de responsabilidad, la S de solución y la T de testimonio. Entonces todo esto es un saber hacer que te da pues para al final poder llegar a vender tu producto. Y nada, luego por último nos habla, bueno, dice más cosas, pero bueno, yo he resumido lo que creo que es importante porque luego cuenta muchas historias, agradecimientos, preguntas que le hacen clientes, familiares, etcétera, pero todo esto no lo he recogido ni lo he recopilado porque no me parece interesante para el objetivo que tengo en este vídeo. Entonces, por último, nos habla de qué manera yo puedo ayudar al mundo, qué es lo que puedo crear para poder ayudar al mundo. Bueno, pues puedes poder crear productos físicos, puedes crear sesiones grupales, lo que dice una agencia, en el caso de que te guste el marketing, crear infoproductos, un libro, pues a lo mejor un curso donde tú enseñas el éxito que has conseguido hasta ahora, cómo lo has conseguido, puedes afiliarte a otras, hacer afiliaciones o, no sé, eventos presenciales. Entonces hay diferentes métodos en los cuales tú puedes empezar desde ya a ganar dinero y simplemente tienes que pararte, sentarte y empezar a pensar en todo esto que te he contado. Así es que si quieres ampliar la información, te recomiendo el libro, que lo leas y nada, y que muchísimas gracias y que nos vemos en el próximo vídeo.